Hola, bienvenidos a Orbital, episodio número 13. En esta ocasión estamos nuevamente en Espacio Arte Casa Amarilla, que no nos han facilitado el espacio para iniciar esta entrevista con Álvaro Prieto. Álvaro, bueno, primero que todo, muchas gracias. Sabemos que también estás con una agenda, que estás preparando exposiciones. Así que gracias por permitirnos esta entrevista. ¿Cómo estás? No, yo feliz de compartir, estamos bien aquí, terminando un taller de retacería o collage textil, viene musiquita más rato y una agenda, como dices tú, bien activa, así que feliz de poder tener la oportunidad también de compartir con medios como el tuyo. Bueno, te lo agradecemos y de hecho me gustaría que empezáramos a hablar un poquito sobre tu trabajo, porque la gente en general te conoce a ti mucho por el área musical, ya porque hay que hacerse cargo un poquito de eso, pero tú también eres formado como licenciatura en artes visuales del año 95 en la Ujú. Chile y actualmente has estado experimentando con tejidos. Cuéntanos un poquito cómo es tu proceso creativo. Efectivamente estudié arte, sin embargo justo el año que yo terminé de estudiar, digamos, y que estaba uno recién experimentando qué era esto de la plasticidad y la forma, atreviéndose a jugar con uno mismo al respecto, tengo la oportunidad de formar parte de Los Miserables y me concentro en eso y dejo bastante, de hecho también me sacudo un poco de la responsabilidad de tener que ser un buen pintor Claro. y me sirve para salir, que es como, yo no sé si tendrá nombre, pero es como la crisis salir de la U y ya enfrentarte al ser un artista. Claro, una cosa es titularse, la otra Y cosa la es otra, ¿y ahora qué? exactamente, y eso implicando ganar 3 lucas con eso, hacerte un nombre. Y yo no lo viví porque me dediqué a la música, principalmente. Luego a la literatura infantil. Claro, uno nunca deja de dibujar, yo tengo mis croqueras, mis cuadernitos, uno va haciendo cosas, experimentando cosas, debo haber hecho un par de cuadros al año igual, pero no desde una función artística Sino de que más que verdad, nada jugando claro. con las posibilidades, digamos, plásticas. Estábamos hablando anteriormente de que tú partiste pintando y poco a poco llegamos a este trabajo que tiene Sí. que ver con el tejido y hablamos de la relación que finalmente, si bien es cierto, no es un pincel, está este ímpetu como cromático en la búsqueda de la Ujú. textura, el color que es muy propio del óleo. Sí, fue como te decía, un proceso bien espontáneo, lo que ahora que uno lo ve a distancia lo agradezco, porque muchas veces la presión y la autorresponsabilidad y autodesafíos te imponen un camino que a lo mejor no es tan natural. Y yo esto de no tener una responsabilidad concreta con el ser alguien en las artes visuales me permitió trabajar permanentemente igual, y en el momento que quise ya volcar mi experiencia y mi aprendizaje de esos años, eh, me topé con cosas que me hicieron empezar a hacer aplicaciones de género y de retazo. Entre esas cosas, la tradición de la arpillerista y de la bordadora, de la bordadora de la memoria. Mucho con lo Eh, que tiene que ver con Violeta Parra también, con Violeta ese... Parra, claro, Violeta Parra recoge, yo creo, una tradición que estaba oculta en el campo chileno y todo eso, que es la misma tradición en el fondo que aplican estas señoras, y en ese sentido son familiares. Son técnicas diferentes. Yo me parezco más a lo que se hacía antiguamente en el campo de adornar las bolsitas para el pan Ajá. o los delantales y Ya que un se le poquito hacían más artesanal, aplicaciones. claro. Eso fue lo que a mí más fue mi impulso. Y la facilidad, pero yo lo cambio, yo lo empiezo a pegar, entonces lo transformo en un collage. Sí, vi que tenía, bueno, volviendo un poquito al tema de la música, vi que muchas de esas experimentaciones también tienen que ver con, por ejemplo, un retrato de Charlie, otro de Bob Dylan, de Elton John, en donde se ve esa experimentación. Y bajo eso mismo, sé que te fuiste a vivir al interior del Valle de Elqui, Sí. entonces de pronto salir de toda esa vorágine que es la ciudad, ese instinto de la resistencia, e irse a un lugar más propio. ¿Cómo se influye en tu obra? Bueno, de alguna forma yo estaba muy influenciado en mi obra en general. Yo no, yo efectivamente en la práctica diferencio harto cada de las cosas que hago, entre escribir, no es lo mismo que hacer un collage, pero brotan de un lugar bastante parecido, que tiene que ver con la palabra resistencia, con la deserción, con el hacerlo de otra forma, Claro, el punk sigue. hacerlo tú mismo, como dice el punk, y también hacerlo de tu forma. Y, y yo se me mezclan exactamente esas cosas, porque cuando yo me voy a vivir al Coguá fue justamente después de salir de la banda y todo eso, y cuando me pongo a trabajar como artista visual,
la visualidad que tenía era esa experiencia. Yo con lo que contaba como bagaje, en el que decir, tenía mucho que ver con el lugar donde estaba habitando. Por eso también mucho de mi trabajo tiene la montaña, los zorritos pasando, Yo te iba a ese pro- vínculo con el entorno. que te iba a aprovechar de preguntar eso, porque claro, no es lo mismo estar realizando una actividad cultural, sobre todo en artes visuales, en localidades más alejadas que en ciudades. Entonces, ¿cuál es el estado cultural de tu territorio? ¿Cómo lo vinculas con esto? ¿Cómo ha sido esto que de Sí, pronto tú llegas también a trabajar con algo que tiene que ver mucho, no necesariamente en el Valle del Elqui, afortunadamente, pero sabemos que en el norte hay una crisis con el tema del fast fashion. ¿Cómo ha sido esas relaciones? yo he tenido una relación de harta sensibilidad con el tema. Yo trabajo con retazo, yo no compro géneros para hacer mis trabajos, trabajo con retazo como también parte de un decir, de una manifestación política al respecto del sobreconsumo, que eso nos lleva a un montón de áreas. En este caso yo lo reduzco o lo trabajo desde la moda y la antimoda y la reutilización, el reciclaje. Pero eso lo podemos llevar a cualquier ámbito. Entonces yo creo que ahí sí hay un discurso y hay una elección y hay una motivación en esta mezcla cuando yo empiezo a integrarle género a las pinturas y al final me decido por hacer todo de género, que ya llevo años haciendo ya todo de género prácticamente, sin negarme a hacer otras cosas, Claro, por supuesto. pero hay una intención, no es casual como dices tú. A mí se me ocurren hacer muchas cosas que a veces no lo logro hacer en la práctica, pero los cerros que se generan ahí en Autospicio y todo eso es un ejemplo de cómo estamos viendo como sociedad y de cómo mal utilizamos recursos y contaminamos Claro, y innecesariamente. directamente son Y ropas que a también veces cómo llegan funciona la nuevas. economía, porque uno Claro, dice, ¿por qué nadie está perdiendo con esto? Y hay tantas cosas aquí, ropa de marca, etcétera. Entonces, ¿cómo es que de verdad funciona el mercado? ¿Cómo funciona el comercio? Entonces yo ese discurso, en vez de llevarlo a lo mejor a una manifestación de rabia, como lo hago con el punk, en mi obra plástica lo hago a través de mi certeza y mi convicción de que donde estoy es un lugar de cuidado y que me merezco disfrutarlo y defenderlo. claro que también se ve, igual en el subtexto, se puede percibir que hay una crítica, porque como tú bien dices, empiezas a trabajar con ropa, con retazo, sin comprarla, que es algo O sea, yo completamente dejo manchas, con- dejo corte, exacto. de hecho, La fibra también. mientras más vida tenga, donde más se noten las cosas que vivió esa tela, para mí mejor. O sea, mientras más se note que es basura que yo estoy transformando en otra cosa. Estoy transformando basura en belleza o en naturaleza. Y ese fenómeno, además, se produce también bien en lo personal, pues. Pero también vi que tienes una exposición, bueno, justamente con las relaciones con, de nuevo, en Valle del Elqui, creo que tienes una exposición en la Casa de la Cultura de Vicuña, si no me falla la memoria, Sí, ¿no? efectivamente, yo quiero ir, yo he estado experimentando harto con esta técnica sin intentar llegar a un punto, jugando mucho, desafiándome. Ah, mira, ¿qué pasa si trato de hacer esto? Me acuerdo cuando hice agua, por ejemplo, con los pedazos de género y se notaba que eran reflejos efectivamente. Y lograr desde la brutalidad de la basura, la fineza y la elegancia a veces de los detalles en el Que la arte. pureza de la imagen no sea solamente trabajada con un Exactamente. óleo ultra fifí, sino que de ¿No? De pronto hecho, si uno mira mis con cuadros de el... cerca, son bastante así brutos. Y después su síntesis, claro, puede llegar a esta otra levedad. Pero con respecto a lo que me decías, quiero este año ir como cerrando esa experimentación y mostrar de una forma seria, ya más responsable y profesional, el trabajo de estos años, con obras nuevas, obviamente, y algunas antiguas quizás, pero hacer una especie de síntesis de lo que ha significado a mí todos estos años de experimentación con el collage. Claro, ¿y cuál sería, por ejemplo, tu... A ver, espérame, que por aquí a veces se me pierden las preguntas. Pero te quería preguntar cuál es tu crítica con el estado actual del arte, porque claro, volvemos, a mí siempre me gusta hacer hincapié en algo. Lamentablemente en el país tenemos muy centralizado todo lo que son las políticas culturales. Ujú. Entonces todo se centra en las capitales o en la capital nacional, que sería Santiago, o directamente en las capitales regionales y después ese germen cultural se va diluyendo dentro de las regiones. ¿Cuál es tu crítica con respecto Sí, a yo eso? creo que en primer lugar es peor que eso, porque está las capitales regionales,
los circuitos de artistas, los amigos de no sé quién, todo el mundo alrededor de lo institucional, de las ceremonias, de cultura, etcétera. A mí me pasa que lo veo, el diagnóstico seguramente es parecido al que tienen ustedes, eh, y renuncio un poco a intentar cambiarlo. Me vinculo más con la deserción en ese sentido que con la resistencia ofensiva o de una reacción a eso. Es más confrontacional, Como sino que lo hice, más, yo en mi claro. vida política fui confrontacional, en mi vida músico también, decía las cosas de una forma así. Con los años he optado más por la renuncia, eh, sigo muy atento y leyendo, etcétera, pero no espero cambiar ese estado de cosas, porque creo que el Estado y al mismo tiempo el mercado tienen demasiado agarrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, defenderme a mí mismo y yo en mi espacio y en mi entorno seguir trabajando de una forma espontánea, honesta, si les gusta, no les gusta, si hay dónde, y ahí empezar a buscar y la verdad que no soy agradecido de los espacios como Casa Amarilla para poder mostrar lo que uno hace. Claro, porque en realidad la música necesita de ese público, necesita esa fuerza y las artes visuales son súper introspectivas generalmente, po. Ahí así, pero Entonces esa reflexión ahí está donde está el otro interesante. punto. Yo lo vivo así, el lugar donde vivo es así, las imágenes que plasmo son hablando de eso, de la posibilidad de la contemplación, de vivir bien, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay otro juego, porque no vivimos solos, sin duda. El arte menos, el arte a pesar de que su rol no está muy definido y no es necesariamente ser comunicador como un periodista, sí está vinculado y tiene Hay un que hacer flujo. relaciones sociales Y yo creo finalmente. que ahí es donde hay que fortalecer el trabajo de base, los territorios, la comunidad, pero desde la comunidad, no de la institución, y no solamente con la plata como uno de los objetivos de esa unidad. O sea, unámonos porque juntos vamos a poder ganar más lucas o ganar más proyectos. No volver a que el arte tenga una trascendencia por sí solo, a que el error, la experiencia, ese es el valor. Yo creo Claro, que si lo haces con entusiasmo, dedicación y lo mejor posible, vaya a tener las lucas igual después, en el fondo, si queréis. claro, permitirse el acto de jugar, como tú bien Pero que dijiste el al arte no inicio. se asocie, o el aspecto, la cultura, digamos, de una región, no se asocie con lo institucional. El fútbol no es solo la selección o el fútbol institucional, también se juega a la pelota en los barrios y se juega en canchas de tierra. Y lo mismo yo creo que el arte también hay que dejar de percibirlo como el museo y meterse en los territorios. Los murales son un buen ejemplo, los grafitis son buenos ejemplos, culturas que se han ido permeando también con la cultura chilena, por llamarlo de alguna forma. Jugar a eso, si nos llega algo de, no sé, toda la cultura otaku, por ejemplo, de Oriente, cómo eso nos va a favorecer como artistas, y eso no necesariamente va a estar en una exposición de la ceremonia, No, y de ¿cachai? hecho hace poco estuvimos hablando con un artista que Arti que ella trabaja también con la foto performance y hablamos un poco sobre el problema académico del ninguneo de la estética otaku, cuando hoy en día son los principales O referentes sea, como culturales. artista yo creo que todo es herramienta. O sea, yo como músico, mientras más escuche, mejor, ¿cachai? Y así lo mismo con las artes visuales. Y sin depender necesariamente de las lucas de alguien, o del palmazo de alguien, y ni del Estado ni del mercado, ojalá. Y si después uno se vincula con esos estamentos, va a ser desde tú y para allá, o sea, tú vas a Ah, llegar claro, a pues, hablar de tú a tú, pero no así estar permanentemente sufriendo que no te ganaste un proyecto, o que otro artista por ser movido, por tener familia, tiene más posibilidades que tú. Bueno, lo hace, no preocuparnos del importa. hacer en otras palabras. Sí, y sacudir eso del mundo del arte. Por eso yo creo que he disfrutado y tiene valor automarginación un poco, porque a mí me permite vivirlo de verdad. No tengo, cuando estoy ahí no tengo ni un solo referente de que le vaya a gustar a alguien, no le vaya a gustar a alguien, de que tengo que producir tal efecto, de que en el lugar me puede ir mejor si hago más esto. Yo sé lo que podría hacer para vender más, por ejemplo. Y Pero no te interesa no, simplemente, pues tengo la claro, suerte de ahora poder no hacerlo y experimento, experimento, genial. experimento. Y tengo la suerte también de que a gente les gusta mis libros, les gusta mi música y les gusta mi obra y puedo jugar a cosas, como hacer talleres, por ejemplo. Claro, el taller que estás realizando recién allí. Claro.
Bueno, para hablar un poquito también sobre tus redes, yo sé que mucha gente posiblemente te sigue, pero tus redes de Instagram No, como no son artista, tantas. ¿no son tantas? Ah, ya. Ahora van a ser más. Ya, ¿cuál sería tu Instagram Sí, de mi artista? Instagram de artista uso uno que es bastante galerístico, digamos, en el sentido de que uno se va a enfrentar con la obra Claro, con el trabajo principalmente. visual. Sí, álvaroprieto.arte Ya, y vi que en había una Instagram. página que creo que es Sí, la www.alvaroprieto.cl. tengo que impulsar, ¿Ya? álvaroprieto.cl. Ya, Exactamente. pero sí o sí por Instagram también se Sí, yo pueden uso ver mi tus nombre trabajos. todo para facilitar el trabajo, así que en Facebook también Álvaro Prieto, en Instagram Álvaro Prieto Arte también. Ya, genial. Yo creo que los vamos a colocar por acá con unas letritas blancas, que es lo que Mejor, pues, siempre aquí. comento por aquí. Oye, Álvaro, y por último, ¿qué crees que le falta al Estado cultural en Chile? Como te decía antes, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es espacios autogestionados, espacios comunitarios, vida en los territorios, actividades, llenar los espacios pocos que hay, a lo mejor los teatros, la junta de vecinos. Y bueno, obviamente un esfuerzo, un sacrificio, siempre alguien se tiene que sacar la cresta para que algo así funcione, pero puta, hay que hacerlo. Eso yo creo que es lo primero, hablándole a los míos, digamos. Y hablando a la institución, es difícil. No tengo mucho diálogo con la gente, no hablamos el mismo idioma. Con la institución sí, en el sentido de que generalmente son estamentos muy regidos, pero abiertos dentro de todo. O sea, son personas las que y todo, Claro, y dentro de todo es su pega también hacer cosas, entonces uno puede dialogar. Yo hay pegas que hago, trabajos que tengo que son del Estado, digamos. Por ejemplo, trabajo para un programa en cárcel de menores. ok, Las bueno. cárceles son del Estado, no hay, tengo otra forma de entrar ahí, hacer Claro, la pega con los cabros, sino a través de la institución. Y eso uno lo puede manejar. Pero lo que sí creo que tengo menos diálogo es con el mundo del comercio y del mercado y que esto tenga que asociarse en algún grado con Lucas. No, eso no podría ni aconsejar, ni recomendar, ni nada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que a mí lo que primero que se me viene es eso, creo que lo que falta es espacios como Casa Amarilla, espacios como la Casa Roja que teníamos en Serena, bueno, que existe todavía, pero yo era parte, ahora ya no tanto, ya. o sea, ya no. eh, Espacios abiertos, multidireccionales, multifuncionales también, donde todos quepan y donde se pueda mostrar lo que a veces no hay otro espacio, Un no está ahí poquito dentro más. de la institución. Todo lo alternativo que antes lo alternativo era de verdad algo muy especial. Claro, hoy en Ahora día todo es todo web es, ¿cachai? alternativo, sí, es Todo verdad es, eso. pero eso también es culpa de que lo institucional, lo normado, se restringe, pues. Entonces vamos quedando todos afuera, en el fondo. Claro. Entonces eso, los de afuera, dejemos de gastar la energía en a lo mejor apretar y hacer explotar cosas adentro y puta, somos caleta, construyamos entre nosotros. Tenemos inteligencia, hay experiencias que Bueno, lo que existen. siempre hemos dicho acá, más que competir, aprender a colaborar nuevamente. Exactamente. Eso es una de las grandes claves. Y en el mundo del arte, eso podría ser una síntesis también de lo que falta. Ahí yo creo que va a explotar y van a pasar cosas y van a volar luces y todo. Cuando dejemos de pensar que hay una competencia intrínseca. Ya, es que así, eso es. Por eso yo puse los ejemplos del Estado y el mercado, porque ya el fondar, que aparentemente es de muy buena voluntad y se suman las lucas y que hagan más lucas para los artistas, es una competencia, Sí, pues. sí o sí. Y te genera angustia y un montón de cosas, porque como hay tan poco, Inf- todo lo ponía en Infla eso. ciertos egos, a veces que. Exactamente. Entonces, exactamente, yo creo que tu síntesis es muy buena en el sentido que la lógica es mirémonos a los ojos, compartamos, admirémonos, tirémonos para arriba entre nosotros, abramos la casa y si no hay una casa cultural como esta u otra, abramos nuestra casa por último. Y hagamos un eventito, un café, unos muestran su fotografía, otros se pegan un guitarreo. Y eso profesionalizarlo hasta que le llegue al nivel a los que están auspiciados. Exactamente. Bueno, Álvaro, yo te agradezco nuevamente por la entrevista. Te deseamos lo mejor en las exposiciones que se vienen y en las futuras también. Así que, bueno, muchas gracias también nuevamente. Gracias a ustedes también porque todo esto no funciona sin medios que estén jugándosela por mostrar estas cosas, por mostrar artistas que no son los que están apareciendo a lo mejor en los medios más oficiales. Y sin el trabajo de producción, sin el trabajo de autogestión y sin medios como ustedes, más invisibles seríamos todavía. Así que Gracias, las gracias. gracias de vuelta también. Muchas Buenas gracias. tardes. Nos vemos. Me sentía sin público.